Día de hoy nos trae el mundo de data para poder conversar un poco. Esta charla es una charla informativa que lo que tiene de peculiar es que vamos a intentar recorrer un poco el contexto de data para llegar a alguna breve práctica de ejemplo de qué podemos llegar a poder hacer en Power BI, Tableau y diferentes herramientas que podemos llegar a trabajar. Y sobre todo, si tienen alguna duda que surja respecto al curso, respecto a qué hace un data analyst, qué hace un data scientist, respecto a qué herramientas utilizamos y sobre todo, introducirnos un poco al mundo de data. Antes de todo eso, voy a presentarme. Yo soy Nicolás Juli, trabajo en DH ya hace 3 años y siempre, desde un principio, cuando empecé mi carrera, siempre me interesó el mundo de datos, ¿no? Y por suerte me pudo acompañar durante toda mi carrera. Actualmente me desempeño en un banco, coordino 3 equipos, trabajo en riesgo operacional, continuidad de negocio y riesgo reputacional. Lo que tienen en común, como muchos de ustedes, es la información, poder procesarla para poder tomar decisiones con datos. Mientras más ágiles sean nuestros tableros, mientras más ágiles sean nuestras alertas, mejor va a ser la gestión de lo que estemos trabajando o lo que queramos analizar. Entonces, con ese cross, creo que lo primero que les quiero presentar en esta charla informativa es respecto a contexto data. Acá hay un análisis que me parece muy interesante y con esto yo arranqué cuando empecé en Digital House para decir, bueno, ¿qué me atrae del mundo data o qué vengo notando? ¿No? Lo que vengo notando en el mundo de data es un crecimiento, pero poder dimensionarlo creo que es más que importante, sobre todo si nos interesa el mundo de datos, ¿no? Entonces, hay un análisis muy interesante que hace el Foro Económico Mundial, que lo está haciendo ya hace casi 4 años, que es respecto a, bueno, ¿cuáles son los trabajos del mañana? ¿No? Lo usan en inglés, se lo pueden bajar en castellano, en diferentes idiomas, pero lo que busca analizar es, a partir de un montón de fuentes de datos, por ejemplo, ya a partir de este año, que era el 2020, empezaron a utilizar LinkedIn como una plataforma que lo que le permitía era ver qué necesitaban los empleadores, qué necesitaban los profesionales, cómo se presentaban los profesionales y sobre todo cuáles eran las búsquedas que más se utilizaban, que la gente más se presentaba, y así poder tener algún tipo de métrica que sea cross-industria o cross-disciplina. ¿Por qué LinkedIn y antes no se podía llegar a utilizar LinkedIn o teníamos que utilizar una fuente de datos? Bueno, importa la significancia, ¿no? Si la red social todavía no tiene la información suficiente como para ser representativa del mercado global, no tiene la capacidad de poder ser representativa cuando nosotros analicemos sus datos. A partir del 2020 ya LinkedIn estaba consolidada y ya con datos de LinkedIn podíamos llegar a tener algún tipo de análisis que sea interesante. Acá lo que les presento es un pequeño gráfico que tiene 2 ejes. El primer eje lo que busca analizar, que sería este eje X o el que se llama Number of Opportunities o número de oportunidades por cada 1000 postulaciones, que va de 0, 20, 40, 60 y así sucesivamente. Lo que nos permite a nosotros ver es actualmente cuántas son las oportunidades para cierta disciplina o cierto grupo de disciplinas. Y en el otro eje lo que tenemos, que va de 0, 10, 20, 30, es annual growth o el porcentaje anual de crecimiento. ¿Qué es lo que busca analizar entonces? Lo que busca analizar es la relación para diferentes profesiones o disciplinas o roles de cuán consolidada está, viendo este eje es de número de oportunidades actuales por cada 10.000 publicaciones y el otro eje es a qué tasa está creciendo. Y lo que fueron haciendo fue agrupar las postulaciones o los roles a partir de directrices que tenían, por ejemplo, si eran de data e inteligencia artificial, por ejemplo, el punto verde, o el punto más bordeaux que era de computación en la nube o todo lo que es ingeniería, ventas, marketing, contenido, desarrollo de productos, todo lo que es people, todo lo que es recursos humanos. Hicieron algunas métricas que me parecían interesantes compartirles, que se fueron mantuviendo y hasta algunas veces perseverando o persistiéndose más en el tiempo, que era una tasa de crecimiento que era muy interesante respecto a todo lo que era data, analytics o data science, que tenía una tasa que rozaba el 40%, actualmente está en un 43%, y que si bien no era donde más publicaciones teníamos actualmente, si se mantiene esta tasa, tarde o temprano cada vez va a ganar mayor cantidad de participación de las oportunidades
y se va a ir moviendo cada vez un poquitito más a la derecha. Lo mismo se puede hacer con diferentes profesiones para poder analizarlo, pero ahora un disparador respecto a, bueno, está creciendo una tasa elevada, casi un 40%, y el número de oportunidades va a crecer. Entonces ahí uno puede mirar estos datos y decir, ¿para qué estudié lo que estudié? ¿Para qué me sirve? Hubiera utilizado datos, voy a datos. No me sirve nada de lo que aprendí. La verdad que datos es la única disciplina que tiene futuro. ¿Alguno se atreve a debatírmelo o afirmármelo por chat, a viva voz, como quieran? ¿Tiene certeza lo que yo digo? Digamos, es lo único que está creciendo y es lo único, digamos, que está creciendo a un nivel suficientemente acelerado como para yo decir, y mirá, si tuviera que estudiar algo nuevo, estudiaría datos y solamente datos. ¿Uno me debate o me confirma? ¿Qué creen, chicos? Se puede complementar con otras ramas, nos dice Fernanda, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Acá veo datos, la nueva moneda de cambio de las empresas. Se habla de que los datos son el nuevo petróleo, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Sí, totalmente, estudiaría datos, sí, los datos son las mejores decisiones y más rápidas. Muy bien. Leo un chat más, por si alguno más se anima, y comienzo. Confirmo, digitalización en las industrias 4.0 se basa en un buen análisis de datos. Y ahí Nicolás me dio el pie, ¿no? Pero los datos son pero sin generadores de datos. Lo que muchas veces nos pasa es que datos es un catalizador, es algo que acelera la toma de decisiones, es algo que robustece la toma de decisiones. Pero sin algo, o sin un objetivo, o sin una profesión o disciplina, no sabemos qué datos ir a buscar. No sabemos dónde queremos optimizar nuestras decisiones. Lo que hace datos, si bien podemos hacer una carrera en datos, ser ingeniero en datos, data scientist, data analyst, lo que buscamos es tener capacidad de tomar las decisiones y poder basarlas en datos. Pero los datos o la información se genera de algo natural, que es un problema, que cualquier profesión, un contador, un licenciado en economía, un abogado, un geólogo, un ingeniero industrial, marketing, lo que a ustedes les interese, puede llegar a ser apalancado con datos. No significa que datos es el maestro de todos los maestros, sino que es algo que suele ser útil en la mayoría de las profesiones. Siempre o la mayoría de las veces nos vamos a encontrar con datos que pueden llegar a guiar de una mejor manera la decisión que queramos tomar, o por lo menos nos puede dar un indicio de si vamos bien o si vamos mal. Entonces, lo que busco reforzar acá es que lo que hayamos estudiado lo podemos reforzar con datos. No significa que datos va a ser lo único que nos puede llegar a servir para apalancar. Por eso a mí lo que me interesa, sobre todo de estos cursos que son de 6 meses, o de lo que a ustedes les interese profundizar en datos, es ser transversal. Y hay un concepto que a mí me parece siempre interesante comentar, que son los perfiles T. No sé si alguno conoce los perfiles T, pero antes se hablaba de la gente que es generalista, que sabe un montón de muchas cosas, que sería esta, digamos, este ñ, el palito de arriba, digamos, alguien que es transversal, y se hablaba de especialistas, ¿no? Gente que sabe un montón de un tema, tiene muchísima profundidad, y cuando le das un tema de esos, es el crack de los más cracks. ¿Por qué? Porque puede resolverlo con muchísima profundidad, y cuando le damos este tema, va a ser el que más sabe cómo resolverlo. Lo que se habla ahora, sobre todo con disciplinas como datos, marketing digital, o muchas cosas que, como bien decían, esta revolución digital o la industria 4.0 o hasta la 5.0, tenemos exceso de diferentes disciplinas que son catalizadores para que nosotros podamos trabajar mejor. Dentro de esos catalizadores, nosotros tenemos Data Analytics, ¿no? Entonces, si bien uno puede especializarse en Data Analytics, también lo que nos va a servir poder manejar datos, otra disciplina afín, es tener un perfil T. Nosotros tenemos profundidad en algo que ya sabemos, que nos especializamos o que nos gusta, y además el perfil T es empezar a desarrollar nuevas habilidades que todos estos cursos cortos nos permiten, mientras tengan profundidad, en poder generar una nueva arista a nuestro perfil para que nosotros podamos trabajar y ser autogestivos de la información que nosotros queremos trabajar, por lo menos en el mundo datos. No de que no le tengamos que pedir a otro, por favor, hacer una bajada para que yo pueda analizarlo, y si hay mucha gente es así igual dentro de la empresa, se va a generar un cuello de botella
y lo que vos necesitabas para poder tomar una decisión esta semana te va a tardar 3 meses. Entonces, la idea acá es que tengamos algún perfil T, que seamos profundos en lo que nos interese, y después poder autogestionarnos o poder profundizar en cualquier otro tema que nos interese, como por ejemplo todo lo que es Data Analytics. Acá, ¿qué es lo que me gustaría reforzar? Es que lo que sirve sobre todo en estas nuevas metodologías ágiles que guían la mayoría de nuestras industrias, se habla de, bueno, todos tenemos que saber cómo hacer un poco de todo y que podamos ser transversales y que no dependamos solamente de una persona, sino que seamos lo suficientemente robustos como equipo para que varios nos podamos autogestionar al mismo tiempo. Entonces, lo que suele servir esta metodología, que hay un artículo muy interesante en Medium respecto a los perfiles TS, es cómo podemos hacer nosotros para cuando hay algún cuello de botella y necesitamos al especialista muy, pero muy abocado a un tema, que no frene todo lo demás que estamos trabajando. Así que con esta pequeña intro, lo que les busco contar es Data Analytics, por ejemplo, el curso que a ustedes les interesa, o estamos en esta charla de datos, es poder entender respecto a esta puerta de entrada para empezar a diseñar, o para poder empezar a prolongarnos en esta nueva lista, que es todo lo que es datos. Obviamente que el objetivo de todo curso de datos es que podamos tomar decisiones con datos y que podamos apalancar el objetivo que nosotros tengamos con una base cuantitativa que nos permite tomar las decisiones. Dicho esto, me gustaría contarles algo que les puede llegar a surgir, es algo que se suele debatir y es algo que les anticipo, si bien me encanta poder cuantitativamente poder separarlo, algunas veces vamos a tener escala de grises y vamos a generar competencia en ambos. Pero me gustaría esbozar con ustedes la diferencia entre un data analyst y un data scientist, como para que ustedes se lleven por lo menos de esta charla qué es lo que más les interesa. Si lo que más les interesa es data science, o lo que más les interesa es data analytics, o si la verdad le interesan las dos cosas, o un perfil X que no lo llegan a ver representado por estas dos perfiles. Así que voy a ir con nuestra separación de perfiles, con lo mejor que podamos, ¿no? Por un lado vamos a tener el data analyst y por el otro lado vamos a tener el data scientist. Vamos a contarles un poco respecto a, por ejemplo, qué hace un data analyst, ¿no? De qué trabaja un data analyst o qué es lo que hace. Lo primero que hace un data analyst es poder navegar el universo de datos que tengamos en nuestro emprendimiento, en nuestra empresa, en nuestra ONG, en nuestro estudio, en nuestra área de expertise. Un modelo de datos, para que ustedes lo entiendan, es, por ejemplo, cuando queremos analizar en una empresa qué relación tienen los productos que tenemos con los reclamos con los clientes, para poder entender, por ejemplo, cuáles son los productos que tienen mayores deficiencias con nuestros clientes, es decir, que el reclamo es un síntoma de que algo está fallando, y yo tal vez lo veo reflejado tanto en un reclamo como tal vez en el NPS o la satisfacción que tiene el cliente. Cada una de estas cosas seguramente existen por separado. Vamos a tener una base de productos con qué opera el cliente, vamos a tener una base de clientes donde dice el segmento, cuándo se dio de alta, cuánto es el potencial que tiene el cliente, si tenemos un análisis a futuro del cliente, cuál es su oficial principal, quién lo capturó, por qué producto fue capturado, y etcétera. Y también vamos a tener información respecto a la relación o el CRM con la persona, que es en qué campaña lo capturamos, cuántos reclamos tiene, quién gestionó estos reclamos, y diferentes cosas que existen por separado, ¿no? El mundo reclamos, el mundo clientes y el mundo, por ejemplo, productos. El data analyst lo que tiene que tener la capacidad es poder trasvasar estas aduanas de información para poder decir cómo puedo yo modelar, crear una representación simplificada de la realidad para decir, bueno, yo quiero analizar reclamos en conjunto con los productos, en conjunto con los clientes. Y eso se le llama modelado, ¿no? ¿Cuál es el modelo para yo poder responder las preguntas de negocio que yo quiera responder? ¿Para esto qué hace? Entender lo que es importante, o saber lo que quiere priorizar, o entender qué indicadores van a responder las preguntas de negocio que nosotros tengamos. Para esto, define indicadores y reportes importantes. Después vamos a ver diferentes metodologías durante el curso para cómo generar estos indicadores, qué generan estos reportes, pero básicamente
es desde el objetivo de negocio, qué información necesito, cómo me voy a medir con esa información para poder yo tomar decisiones o tener algún tipo de accionable con la información que tengo en el tablero. Obviamente que lo que busca un data analyst es independencia o autosuficiencia. Entonces, tenemos que generar la capacidad de poder consultar bases de datos. Una cosa es entender qué información necesito, cómo medirla. La mayoría de las veces tenemos alguna falta técnica de, bueno, ¿cómo puedo explotar esa información para que yo me pueda autogestionar la información? Para eso, vamos a tener que aprender diferentes lenguajes como el SQL o diferentes herramientas como Power BI o Tableau para poder ser autosuficientes en el mundo de datos. Es decir, consultar la información y no depender de nadie, más allá de que nos den los accesos, para poder consultar esa información. Y con todo esto, sabiendo qué información necesitamos, qué indicadores queremos medir y cómo se van a accionar, qué vamos a analizar en cada uno de estos indicadores, y me puedo autogestionar la información, armar un tablero. Un tablero que nos permita tomar las decisiones en el tiempo correcto, de la forma correcta, o, si nos estamos equivocando, aprender rápidamente que nos estamos equivocando. Entonces, ahí es donde juegan estos tres conceptos que tenemos en los tableros, que es que sea dinámico, que se tenga la capacidad de adaptación suficiente para adaptarse al objetivo de negocio de la empresa, interactivo, tal que podamos ir respondiendo las preguntas de una manera que sea o que nos permita que las personas encuentren la información que buscan y que entiendan lo que encuentran, ¿no? De cuando vea un indicador, la persona sepa cómo accionar, que entienda de qué forma dispararlo, y si necesitamos mostrar más información, tal vez generar una pestaña o un clic que le permite ver un doble clic en información respecto a lo que estamos, ¿no? Pero que nos permite ser interactivos y que sea de una manera amena como mostramos la información, integrado, básicamente para que podamos tomar decisiones. No tiene que pasar que cuando mire el tablero la persona diga, pero acá falta información de las compras. Entonces, tal vez la decisión no la puedo tomar. Y hay que genera que mira el tablero, se tiene que ir a otro lado, tiene que ir a buscar la información y no tiene la información suficiente o mínima, vital, para poder tomar decisiones. Y lo que nosotros queremos es que nuestro tablero responda la pregunta de negocio que nosotros definimos. Obviamente que no puede tener información de todo, pero sí que tenga la suficiente información para tomar una decisión formada y con solamente la información que tenemos en el tablero. ¿Cómo mira el Data Scientist un mismo problema? ¿O cómo mira los datos el Data Scientist? El Data Scientist tiene una mirada más iteradora, más de, valga la redundancia, el que sepa un poco de inglés sabe que Scientist es científico, entonces tiene una mirada metódica basada en el método científico. ¿Qué es lo que hace el Data Scientist? Define hipótesis. Y lo que busca con sus hipótesis, más allá que el Data Analyst también lo hace, es generar un modelo automático que pueda responder esas preguntas. Entonces, ¿qué checks tiene que poder hacer el Data Scientist y el Data Analyst? Poder recolectar la información, poder tener un modelado de datos para entender dónde tengo la información y cómo se vincula entre sí, y después empieza un poco más a transformarse en un poco más formal estadísticamente el Data Scientist para entender la veracidad y la probabilidad de error que nosotros tenemos al definir si validamos o no validamos la hipótesis que nosotros teníamos, ¿no? Entonces empieza a generar modelos, empieza a probar diferentes modelos para conseguir la mejor forma de predecir si una persona es un estafador o es un cliente idóneo. La mejor forma para decirle a Federico si te recomendamos esta película o te recomendamos esta otra película. O para decirle a Nadia si este mail que te llegó es spam o no es spam, ¿no? Genera diferentes modelos, los va probando y va diciendo, ¿me dio bien o no me dio bien? Me dio más o menos. Busquemos otro modelo y vayamos iterativamente a poder entender el problema. Llevando estos dos universos, fíjense que lo que tienen de distinto es que nos permite a nosotros poder entender diferentes cosas con datos, ¿no? No significa que uno tenga mayor razón que el otro. Tienen con los mismos datos o con la misma información, toman decisiones distintas. Sí, lo que se habla es que un data analyst hace análisis que son principalmente retrospectivos para poder entender causas raíces y descriptivos para definir nuevos planes de acción, y un data scientist lo que hace es, la mayoría de las veces, trabajar con la incertidumbre de
qué va a pasar o qué probabilidad de acierto tengo yo para lo que tengamos que hacer. Ahora, vamos a una empresa grande, Netflix. ¿Necesita Data Scientist? Sí, para que te puedan recomendar la mejor serie posible que te quieras ver, la mejor película. ¿Y necesita Data Analyst? Totalmente, porque va a ser el que te recomiende si tenés que seguir comprando formatos a las televisoras o ponerte tu propio estudio para generar nuevo contenido, porque te das cuenta de que tarde o temprano te vas a quedar sin contenido, ¿no? Entonces, responden preguntas distintas de negocio. El Data Scientist se enfoca en un problema y le da muchísima profundidad. El Data Analyst busca relaciones holísticas entre mucha información para poder tomar decisiones de negocio y definir algún tipo de estrategia que algunas veces nos llega a un modelo de Data Science. Ahora, ¿cómo se ve reflejado esto en metodologías? Esto se ve reflejado en metodologías en diferentes técnicas que utilizan, ¿no? Por ejemplo, el Data Analyst se forma mucho respecto a cómo definimos lo que es importante medir y lo que medimos actualmente, que muchas veces no nos hacemos las preguntas, vamos directamente a los datos y buscamos, en vez de seguir con datos, divagar con datos, porque hacemos un montón de análisis, hacemos un montón de gráficos, pero no llegamos a ningún lado. ¿Por qué? Porque lo que pasa tranquilamente es que nos marea esta, digamos, tsunami de información que nosotros tenemos, y lo que terminamos haciendo son muchos gráficos y no tomamos ninguna decisión, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que saber el Data Analyst es diferenciar lo que sabemos medir actualmente de lo que tendríamos que medir realmente para tomar una decisión. Entonces, para eso vamos a tener metodologías que ya habrán escuchado, como los KPIs, y algunas como los OKRs, que son metodologías que tienen las empresas más digitales, que son indicadores un poco más desafiantes, algunas veces incumplibles, para que nosotros podamos tomar la decisión y estemos seguros de que los análisis que hacemos aportan valor. Después, el Data Analyst también lo que aprende es SQL. El SQL era lo que decíamos de poder consultar las bases de datos, poder conseguir de una forma automática la información y poder autogestionarnos la información. Data mining es poder entender diferentes metodologías para nosotros poder analizar la información de una manera correcta. Business Intelligence es lo que uno se imagina de mi tablerito, ¿no? Es la información ordenada de una manera significativa para que nosotros nos sirva para tomar decisiones. Si el tablero es descriptivo, no nos ayuda a tomar decisiones. Si el tablero tiene un sentido y nos guía hacia una decisión, es lo que nosotros buscamos. ¿Eso dónde lo vamos a reflejado? En Tableau y Power BI, que son herramientas que lideran el mercado de todo lo que es Business Intelligence. ¿Y qué tiene que saber? Alguien que trabaja con datos, más allá de que sea Data Scientist o Data Analyst, matemática y estadística. Para que en este mar de información nosotros podamos encontrar pequeñas cifras o pequeños patrones que nos permitan a nosotros decir esto es verídico, esto no es verídico, esto se comporta distinto a esto. Por eso vamos a invertir acá o no vamos a invertir acá, o nuestro modelo de Machine Learning debería aprender acá y no debería aprender acá. Entonces, eso es lo que busca un Data Analyst para poder entender la información, y el Data Scientist busca mayor solidez en todo lo que es estas preguntas estadísticas, ¿no? De cuál es la certeza real que nosotros tenemos cuando nosotros recomendamos esto versus esto. Entonces, para eso aparecen otras herramientas que son más de código, que son, por ejemplo, Python, R y diferentes combinaciones de Python y R, o hasta enlatados, hay Stata, hay SAS, hay un montón de herramientas que les pueden llegar a ayudar. Ahora, el Data Scientist tiene que tener capacidad de codeo, ¿no? Tiene que saber codear, tiene que saber escribir código. Es más, para nosotros, para el curso, lo que recomendamos de Data Science es que vengan con una base de programación imperativa. Porque el curso, el objetivo no es que aprendan a escribir código. El objetivo es que aprendan a hacer Data Science. Entonces, sin el prerequisito de tener alguna mínima base de Python, por ejemplo, o de R, la curva de aprendizaje, obviamente que los va a sesgar hacia aprender a programar y no aprender Data Science. Entonces, es recomendable que, si vienen a Data Science, o si lo que les interesa es Data Science, que hagan el curso previo de Python o de R o de lo que les interesa. Obviamente que, repito, esto es para que en Data Science puedan aprovechar el curso de Data Science. Ahora, esto no quita el hecho de que en ambos cursos van a tener algunos
prerequisitos para poder ingresar, ¿no? Básicamente, más allá de las recomendaciones que yo les hice para Data Science, para Data Analyst van a tener una entrevista, van a tener un TP de desafío. Lo importante es que tengan capacidad de resolución de problemas. Si bien les pedimos experiencia con Excel, es simplemente para que ustedes tengan capacidad de, a muchos datos, poder reducirlos a pocos indicadores, ¿no? Que sepan utilizar tablas dinámicas, que sepan cómo funciona una fórmula, porque lo que vamos a hacer a eso es escalarlo, y por 1000. Entonces, como la idea es escalarlo y por 1000, estos conocimientos previos son útiles para que ustedes puedan aprovechar los cursos como debe ser. Que ustedes vengan y que aprendan a, si bien los cursos son introductorios, son intensivos. Entonces lo que buscan es que ustedes realmente aprendan a analizar datos, que ustedes realmente aprendan las metodologías de Data Science. Entonces, mínimamente está bueno que vengan con cierta cancha, por lo menos para Data Science, de programación, y para Data Analyst, algún tipo de costumbre con trabajar con Excel. Obviamente, por chat me pueden disparar cualquier consulta que les surja respecto a este tema. La idea es que se lleven un poco la diferencia entre los dos perfiles. Los dos perfiles le aportan valor a la organización. Uno es más enfocado en un problema particular y utiliza el método científico para poder resolverlo. El otro busca encontrar soluciones holísticas para poder encontrar algún plan de acción y poder medirlo en el tiempo a partir de un tablero y ir iterando respecto a la estrategia que nosotros tenemos. Con esto me voy a meter un poco más en lo que es Data Analyst, que es el origen verdadero de la charla. Entonces, a lo que voy a ir ahora es un poco a el programa que tenemos dentro de Digital House para enseñar lo que es Data Analytics. Módulo 1. Módulo 1 empezamos con lo que ustedes esperaban entrar, ¿no? Tableros. Vamos a empezar a ver toda la información, cómo ordenarla, cómo generar indicadores, cómo trabajarlo de una manera escalada tal que, uy, de vuelta me pasaron el Excel, le tengo que agregar esta columna, le tengo que eliminar los nulos, le tengo que cambiar el formato de fecha a trimestre, uy, de vuelta tengo que calcular esta columna. Bueno, cómo hacerlo automáticamente y que sea totalmente automático la transformación de datos, ¿no? Y cómo tener una herramienta que nos permita visualizar y poder trabajar en lo que realmente queremos, en poder tomar decisiones con datos. La idea acá es que podamos ver un poco respecto a el universo de visualizaciones, del universo de buenas prácticas, para que ustedes puedan ver la información de una manera correcta o de una manera por lo menos útil, sencilla y práctica para que podamos tomar decisiones. Módulo 2. Módulo 2, ahí vamos a ir a lo que decíamos, ¿no? De cómo ser autosuficientes. Ahí lo que vamos a aprender es un lenguaje declarativo que es SQL. El SQL lo que nos permite a nosotros es definir sentencias para decir de dónde queremos extraer los datos y cómo crear estas tablas que nos interesan a nosotros para poder tomar decisiones. Entonces, el SQL es lo más duro que vamos a ver durante el curso. El SQL es lo que más nos va a habilitar a nosotros para poder realmente tomar decisiones con datos, porque va a ser lo que nos va a permitir a nosotros ser autogestivos, ¿no? Nos va a permitir a nosotros poder realmente tomar decisiones. Cuando llegamos al módulo 3, lo que vamos a terminar haciendo es uniendo el mundo del módulo 2 con el módulo 1. Lo que vamos a buscar acá en el módulo 3 es que ustedes vayan consolidando conocimientos. Si en el módulo 2 aprendieron cómo extraer información de una manera automática, consultando fuentes de datos que son automáticas, la idea es que lo puedan conectar con lo que vieron en el módulo 1 para poder analizar qué información podemos tener nosotros para automatizar el tablero. En el módulo 3 es cuando cerramos el punta a punta de Data Analytics, ¿no? Desde los orígenes de datos, donde tengamos esos orígenes de datos, hasta poder decir de cada uno, con el SQL de cada uno, qué nos queremos traer, hasta en la herramienta de Analytics, donde decimos cómo queremos mostrar la información para que nos sirva para tomar decisiones, ¿no? Entonces, ese es un poco el flujo. Y acá hasta acá sería la parte técnica de cómo ver todas las herramientas que vamos a ver durante el curso, de una manera que es práctica y que ya aprendimos cómo hacer el punta a punta de Data Analytics. ¿Qué nos vamos a meter ahora? Con ejemplos reales. Si bien hasta ahora
para cada uno de estos módulos vamos a estar practicando y practicando un montón. La idea es que ustedes vean, bueno, pero esto, ¿cómo se ha aplicado en diferentes industrias? Entonces, tenemos ejemplos verídicos de aplicaciones en industria financiera, en todo lo que es marketing, en todo lo que es people, todo lo que es recursos humanos, y también tenemos muchos ejemplos de todo lo que es la economía digital, ¿no? De Digital Analytics. Entonces, la idea es que ustedes se lleven algunos ejemplos que se utilizan estas herramientas o estas técnicas para tomar decisiones y que lo puedan transponer o hacer análogos si ustedes se dedican a otra rama. Lo que vamos a ver básicamente es ponerle nombre y apellido a los análisis que hablábamos antes o a las técnicas que hablábamos antes para demostrar cómo generan utilidad en diferentes casos de negocio que vamos a ver en el módulo 4. Módulo 5, lo que nos vamos a dedicar es a refinar algo que es muy importante y muchas veces se deja de lado, que es el storytelling y el UX. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener el mejor tablero que te diga las mejores decisiones y puede llegar a ser súper preciso. Ahora, si nadie lo quiere consumir, nadie lo quiere mirar, y cuando estamos mostrando el tablero, dedicamos de los 30 minutos que teníamos, 20 minutos a explicar cada uno de los indicadores y a explicar cómo funciona y a explicar qué estamos analizando, perdimos 20 minutos y solamente tenemos 10 minutos para contar las definiciones que queremos tomar con datos. Entonces, enseñarle a priorizar a la persona que está mirando el tablero y enseñarse a enfocarse en el objetivo que nosotros tenemos hace que las reuniones sean productivas. Las reuniones no tienen que ser de validación del tablero. Las reuniones tienen que ser de tomar decisiones. Las reuniones de validación tuvieron que haber sido 18 meses antes o 2 días antes para validar. Che, el número de ventas, ¿está bien este? Sí, me da lo mismo que le daría a otro analista que lo está haciendo. ¿Poder validar los datos? No es lo que nosotros tenemos que hacer en el tablero. Lo que nosotros tenemos que hacer en el tablero es que permita tomar decisiones. Entonces, módulo 5 lo que nos va a permitir es refinar todo el diseño y cómo contar con el tablero. Y el módulo 6 es donde realmente les damos el certificado porque ustedes tienen que elegir un caso de negocio y hacer el punta a punta. Todo lo que vieron antes en el módulo 2, en el módulo 1, en el módulo 3, todos los ejemplos que vieron en el módulo 4 y las mejores prácticas del módulo 5, en el módulo 6 son ustedes los que los implementan, ¿no? Y además, si les interesa todo este mundo de datos, les va a dar su primer proyecto para su portfolio para mostrar que realmente tienen las capacidades para hacer el punta a punta. Digamos, el proyecto integrador es en grupos. Nosotros tenemos una preselección de 10 temas. Si ustedes quieren proponer uno propio, buenísimo, mientras cumplan con criterios de dificultad y de confidencialidad, ¿no? Obviamente, donde ustedes pueden analizar lo que ustedes quieran, elegir uno de estos proyectos que nosotros tenemos, pero que van a demostrar que realmente pueden hacer el punta a punta de Data Analytics, ¿no? Que ustedes realmente, durante todos los módulos anteriores, aprendieron lo suficiente para cuando vayan ustedes a su laburo, o cuando ustedes vayan a trabajar, o cuando quieran meterse en un proyecto, nosotros asegurarnos que tienen las competencias mínimas como para poder encarar, ¿no? Esa es la idea del proyecto integrado. Más allá de que antes practicamos, tuvimos entregas parciales, tuvimos desafíos, el desafío verídico es el módulo 6. Donde el módulo 6 es donde ustedes realmente se van a chocar con datasets reales que tienen ciertas dificultades, no típicas de algunas cosas que hacemos en la práctica para enseñarles a cómo hacerlo, ¿no? Acá van a aprender a cómo llegar a ese resultado. Ese es un poco el recorrido que nosotros tenemos durante el curso. ¿Qué herramientas utilizamos durante el curso? De Analytics, Power BI y Tableau, que este es un estudio que hace Gartner, que es una consultora tecnológica muy conocida. Tiene un cuadrante mágico. El cuadrante mágico es el que está arriba a la derecha, donde podemos ver Tableau y Microsoft, que es Power BI y Tableau, donde son los líderes del mercado. ¿Por qué vemos dos herramientas en vez de una? Para que no se acostumbren. ¿Por qué? Porque el mundo es dinámico. Puede llegar a ser que dentro de 2 años aparezca Calypso, que sea mucho mejor que ambas herramientas al mismo tiempo, pero si ustedes tienen la flexibilidad para poder entender Power BI y Tableau, se van a dar cuenta que conceptualmente lo que uno quiere hacer es lo mismo, lo único que cambia es tal vez el nombre, cómo se llama la herramienta, cómo se trabaja.
pero no va a cambiar el flujo de lo que queremos hacer. Sí va a ser más escalable, sí va a funcionar mejor tal vez, sí van a surgir nuevas técnicas. Pero conceptualmente que ustedes se lleven las dos herramientas líderes, les va a permitir cuando surja algún líder, que tiene que ser mejor estas dos, deberían poder entenderlo. Y obviamente que sean líderes aporta a que hay una comunidad muy grande en Internet, tanto en Microsoft como en Power, en Tableau, donde ustedes van a poder hacer consultas y van a encontrar respuestas. Que eso ayuda un montón cuando uno quiere resolver problemas y no tiene la solución a mano, o no se le ocurre cómo resolverlo. Después, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver MySQL. MySQL es la herramienta que nos va a permitir a nosotros trabajar con SQL. Lo que nos va a permitir a nosotros es poder extraer la información de base de datos. El SQL es un lenguaje común. Hay un montón de motores. MySQL es un motor de base de datos. Teradata, Oracle, MySQL, PostgreDB, hay un montón de motores de SQL que ustedes pueden llegar a ver. Lo que tienen es el SQL, que es este lenguaje estandarizado que les va a permitir a ustedes en todas estas herramientas, si bien tienen algunos pequeños cambios o abreviaturas, el lenguaje de SQL va a ser el mismo en cada una de estas herramientas. Entonces lo que les va a permitir a ustedes es poder extraer información de la base de datos. También los vamos a introducir un poco respecto al mundo de Machine Learning, por si es algo que les interesa, donde les vamos a mostrar cómo hacer algunos modelitos o modelados en esta herramienta Orange, que lo que corre por detrás de Orange es Python, donde ustedes van a poder hacer algunos flujos para poder hacer Machine Learning también después de haber terminado el curso. Y acá llegamos a nuestra querida actividad. Y antes de nuestra querida actividad, voy a ir al chat para ver un poquitito qué preguntas surgieron. Ahí veo María Aponte. En este punto, que es tan importante la automatización de los modelos. En este punto, ¿qué tan importante es la automatización de los modelos de datos que analicen los datos? Es importantísimo poder uno analizar los datos antes de automatizar para poder uno corregir cualquier problema que tenga en el origen de datos. Lo que nos permite la automatización es ganar escalabilidad y ganar velocidad de procesamiento. Ahora, si los datos están mal, si la información es incorrecta, o si las transformaciones de datos quedan desactualizadas, lo que vamos a hacer es escalar en algo que está mal hecho. Entonces lo que nos termina haciendo es hacer las cosas más mal todavía, o generar indicadores que están más rotos todavía. Entonces, el preanálisis de la información antes de automatizar es clave, para que nosotros podamos asegurarnos de que es robusta la información, o que es íntegra la información que nosotros estamos analizando. El curso, ahí vi justo que Rosario pregunta, el curso es en español. Sí, es una realidad de que hay un montón de material más allá del curso en internet, con muchísima comunidad que es en inglés, ¿no? Eso es verdad, pero el curso lo damos en español. Y algunas funciones, al mismo que le puede llegar a pasar en el Excel, algunas funciones DAX, que es el lenguaje de Power BI, o S, que es el lenguaje de Tableau, pueden llegar a estar en inglés, pero palabras mínimas. Voy a ir leyendo un poquitito desde arriba. Juan Fernando Palacio Mejía nos pregunta: ¿el concepto de Data Scientist realmente se aplica a un individuo o tal vez se aplica más a un equipo interdisciplinario? Data es un equipo interdisciplinario. Roles son el Data Scientist, el Data Engineer, que no lo mencioné, el Data Analyst, creo que es el que lo dije, porque Data Scientist, Data Engineer, Data Science, son diferentes rubros. Data es un equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque algunos se tienen que dedicar a que el flujo de información sea robusto y que nos llegue de una manera íntegra y de la manera correcta. Eso suele ser el ingeniero de datos. El Data Analyst es el que busca patrones dentro de la información para poder encontrar alguna estrategia a futuro para poder tomar decisiones. Y el Data Scientist suele ser el que genera los modelos para poder después implementarlos, que ahí aparece otro rol más que se suele llamar Machine Learning DevOps, Machine Learning Engineer, que es el que se dedica a dejar productivo o dejar funcional el modelo. Pero es lo mismo que nos pasaría en una pizzería, digamos. Si después al cocinero le pidamos que pueda construir hornos de barro para generar las mejores pizzas, y no va a saber hacerlo. Cada rol dentro de Data Science o de Data Analytics o de Data suele ser más específico y más profundo. Entonces,
suele ser un equipo interdisciplinario. Lo más importante cuando uno tiene una cultura data-driven es que sea un equipo interdisciplinario. No que una sola persona sepa trabajar con datos y todas las personas dentro de la empresa dependan de esa persona que sabe trabajar con datos. Porque ahí hay un cuello de botella que es natural y que no se debería dar. Juan también nos pregunta, ¿en el módulo 3 se enfatizan en conceptos estadísticos? Los conceptos estadísticos los enfatizamos sobre todo en el módulo 1, donde vemos las herramientas y cómo generar indicadores, y en el módulo 4, cuando lo aplicamos a la realidad, ¿no? Para ver realmente cómo tomamos decisiones. El módulo 3 se dedica más a la parte técnica y lógica de cómo generar modelado de datos para que podamos automatizarlo desde el SQL o desde la base de datos hacia los tableros. Marco nos pregunta, ¿cuál es la mejor aplicación o programa para tener una base de datos con datos pesados? Bueno, la verdad que hay un montón de motores de SQL que están mega, hiper optimizados, como que te decía, Teradata, Oracle, MySQL, PostgreSQL. Hay un montón de motores que están muy, pero muy optimizados. También, si vamos al mundo de Big Data, puede llegar a necesitar una herramienta, por ejemplo, Hadoop o Kafka, que son diferentes herramientas cuando uno ya está trabajando en tiempo real y está trabajando con información en tiempo real que no siempre es la necesidad, ni información volumétrica. Hay una diferenciación entre lo que es una base de datos y lo que es un data lake o un lago de datos. Un lago de datos empieza a tener información no estructurada, videos, audios, imágenes, textos, y puede llegar a ser que sean muy pesados, y se trabaja con SQL, pero con otro tipo de SQL. Pero hay un montón de programas que están súper optimizados. Federico, durante el curso, ¿vemos temas o herramientas de matemática y estadística? Sí, tenemos un breve repaso de conceptos. El curso es pago, tiene un costo asociado. Les recomiendo que se metan en la página de Digital House si quieren profundizar respecto al costo del curso. Lo que sí, por haber asistido a esta charla informativa, tiene un 10% de descuento. El curso de Data Analytics dura 5 meses. 5 meses dura. Y los horarios se pueden fijar en la página de Digital House, porque hay diferentes comisiones que ustedes pueden elegir. ¿Cómo sería el día trabajando en un data analyst? Es una muy buena pregunta. Se suele basar el día del data analyst en, primero, puede llegar a ser que no sea en el día, pero sí en el mes o sí en el trimestre, de entender cuál es el objetivo, qué es lo que tenemos que optimizar. Y después lo que se dedica al data analyst es poder entender a nivel de organización dónde están los datos, cómo explotarlos y cómo poder analizarlos. Entonces, lo que se dedica al data analyst durante el principio del flujo, para poder decir no en un ciclo completo, es entender el objetivo de negocio, entender cómo medirlo, poder encontrar los datos para saber cómo medirlo, después automatizar ese flujo, ¿no?, de información. Analizar si las acciones que uno está implementando a partir de esos datos ¿están teniendo efecto o no están teniendo efecto? ¿Estamos apalancando el indicador que nosotros queremos tener o no? Si está apalancando, buenísimo. Analizar si queremos mantener el indicador o queremos cambiar el indicador. Y así sucesivamente varios ciclos. ¿Mundo laboral es necesario ser licenciado en ingeniería en sistemas para llegar a cobrar? No. No. Conozco excelentes data analysts que han estudiado ramas que no tienen nada que ver con la ingeniería. Lo importante es tener un objetivo de negocio y claridad respecto a qué queremos conseguir con los datos. Después, es capacidad técnica. Curso de Data Engineer, actualmente no damos en Digital House. Entiendo que todavía no hay una institución claramente que tenga para ingeniería de datos. Sí hay algunos cursos de arquitecto Amazon o Amazon Web Services que son muy buenos por si quieren ser ingenieros en datos.
Ahí, muy bien. Ahí Karen nos confirma que no es necesario. Perfecto. Trabaja de Data Engineer, muy bueno. Genial, Karen. El curso es guiado, con qué sesiones pregrabadas. Los cursos tienen dos instancias. Información asincrónica, donde ustedes van a tener un montón de contenido para ver a su ritmo. Y después clases sincrónicas, donde van a estar como nosotros, con un profesor o con un equipo docente la mayoría de las veces, para que ustedes puedan matarlos a preguntas o sacarle todas las consultas de todo lo que no entendieron del contenido asincrónico. Entonces, la idea es espacios sincrónicos con profesores, donde van a practicar por sobre todo y van a sacarse las consultas, y espacios asincrónicos para que vean toda la parte teórica, toda la parte común a todos. Y después, ¿se requiere ser avanzado en Excel? No necesariamente, tenés que entenderlo. El curso es intensivo, consume tiempo, y si lo quieren aprender realmente, va a ser necesario que le pongan su milla extra. ¿Qué es, pocas palabras, UX? No me quedó claro. UX es User Experience. User Experience es lo que le permite a cualquiera que esté trabajando en producto, o que esté trabajando para hacer un tablero, o que está haciendo algo para alguna audiencia en particular, conocer realmente a quién le estoy haciendo las cosas, para uno entender qué es lo que le interesa, qué no le interesa, qué flujos, cómo voy a organizar la información para que sea lo más claro posible, generar un diseño de la información, es decir, que la persona encuentre lo que busque y entienda lo que encuentra, que son dos cosas muy distintas, como les decía antes, y después también puede llegar a una vez sobresimplificarse, cuando uno no ve esta idea magna de diseño, con colores, que quede bien el icono, que es una sobresimplificación sobre lo que hace UX. La verdad que es complementario con cualquier cosa que estén trabajando actualmente, o con cualquier carrera que estén haciendo actualmente. Hola, este mes comienzo a trabajar en un área de marketing en mi empresa, ¿me recomendás este curso u otros de Digital House? La verdad es que lo que importa, Ana, es lo que a vos te interese aprender. Mi recomendación es, si te interesa hacer modelos predictivos, metete en Data Science. Si lo que a vos te interesa es poder analizar diferentes fuentes de datos y poder generar tableros, metete en Data Analytics. Pero hay otros cursos, como de marketing digital, que también pueden llegar a servirte, dependiendo de tus intereses. Ahí lo importante es que vos encuentres lo que a vos te interese, porque ahí es donde realmente vas a poder aprovechar. Todo queda grabado, todo se graba. Ya el micrófono creo que lo muteé. Y bien, queda grabado en Zoom, perfecto. Ahí veo algunas respuestas. Sí, hay una herramienta que nosotros tenemos que es Playground, que Playground es como una plataforma educativa que nosotros tenemos donde dejamos todo bueno. Así que ahora, chicos, voy a empezar con la actividad que teníamos pautada para el día de la fecha. La actividad que teníamos pautada para el día de la fecha era poder generar un mini tablero o poder hacer un análisis de datos. Entonces, ahora les voy a compartir pantalla completa. Y la actividad va a ser sobre vuelos. Y yo voy a tener algunas preguntas que voy a buscar responder con ustedes. La primera pregunta que nos hacen es, ¿qué ciudad recibe la mayor cantidad de viajes? Entonces voy a ir a, por ejemplo, Power BI. Esta es la vista de Power BI que ustedes van a tener, donde lo primero que nos pregunta Power BI es si queremos obtener datos y de dónde queremos obtener datos. Por ejemplo, yo quiero obtener datos y lo que me va a preguntar Power BI es de dónde quiero yo obtener estos datos, ¿no? Y me da un montón de orígenes posibles. Lo que tiene Power BI y Tableau como ventaja es que ya tiene preestablecido un montón de conectores para poder conectarnos a muchísimas y muchísimas fuentes de datos. Fíjense que hasta los tienen categorizados. Yo, por ejemplo, en este ejercicio me voy a conectar a un Excel. Me voy a conectar a un Excel y el Excel se llama de stocks, ¿no? Y acá voy a tener información. Fíjense que lo que nos preguntaron a nosotros era respecto a qué ciudad recibe la mayor cantidad de viajes. Y acá yo tengo mi modelo de datos que tiene 3 tablas. Una que se llama Flights, ¿no? Que parece tener información de vuelos. Una de Stocks,
que parece tener información respecto a cotizaciones de Amazon, de Apple y de diferentes empresas para una fecha en particular, cuál fue el precio más alto, cuál fue el precio más bajo, y así sucesivamente. Y Stocks 2014, que tiene información para el 2014 de lo mismo que de 2010 a 2013 de Stocks. Este es nuestro modelo de datos. De nuestro modelo de datos, ¿qué creen que vamos a estar utilizando para la pregunta de negocio que nosotros tenemos acá? ¿Qué ciudad recibe la mayor cantidad de viajes? ¿Qué creen que vamos a estar utilizando? Perfecto, Fede nos dice flights, Nico también, Dante se suma. Así que lo que vamos a estar viendo es flights. Entonces yo lo que voy a sumar es, voy a traerme la información de los vuelos. Y con la información de los vuelos, lo que yo voy a estar haciendo ahora es generando ciertas transformaciones de datos para que me sirva a mí para poder analizarlo. Entonces lo que voy a hacer acá es transformar datos. Acá es donde nosotros vamos a poder automatizar los pasos de transformación de la información. Lo que nos va a permitir a nosotros acá es un poco darle estructura a los datos tal que nos sirva para poder analizarlos. Por ejemplo, acá ven de yo, Power BI, tengo un origen, que tengo 3 tablas, o que teníamos de stocks, stocks 2 y flights. De esas me voy a traer solamente flights, ¿no? Me traigo el ítem flights. Después, los encabezados son promovidos, porque fíjense que acá tengamos columna 1, columna 2, columna 3. Digo, che, el primer registro va a ser el título. Entonces, se promueven y después le cambia el tipo, ¿no? Le da un tipo de dato a cada una de las columnas. Y eso ya lo hizo automáticamente Power BI, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer ahora es seguir sumándole pasos para poder mejorar la información que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos porcentaje de retraso, el código del aeropuerto, el nombre del aeropuerto, el código de carga, diferente información. Pero también, por ejemplo, tenemos date, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de datos, ¿no? Por ejemplo, date. Chicos, ¿qué tipo de dato creen que es? De los que nos proponen acá. Una fecha, ¿no? Puede llegar a ser una fecha. Entonces vamos a probar fecha. Nos pregunta, ¿usted quiere cambiar el paso actual o quiere añadir un nuevo paso? Si yo tengo que tener mucho cuidado, digo, voy a añadir un nuevo paso. Y fíjense acá, ¿cómo? Tipo cambiado, me aparece un tipo cambiado 1, ¿no? Yo tenía una columna que era un número, bueno, ahora pasa a ser algo que tiene un formato fecha. Y Power BI también lo que nos permite es, tal vez cambiarle el nombre para que seamos claros y poner cambio de date a tipo fecha. ¿Para qué? Para tener trazabilidad después de los pasos que nosotros tuvimos, ¿no? Después tenemos minutos de retraso, minutos que tuvimos por vuelo de retraso, cantidad de vuelos, si llegó a tiempo, si fue cancelado, y aquí está, ¿no? Esta es un poco la información que nosotros contamos. Para esto, lo que vamos a hacer ahora es transformar y cerrar, ¿no? Supónganse que la única transformación de datos que teníamos que hacer era esa fecha, en un principio. Básicamente, con estos pasos, homogeneizar la base de datos de entrada. Perfecto, lo que dice Nico es lo que nosotros buscamos hacer. Y por una vez, nos tomamos el esfuerzo de definir todos los pasos que le tenemos que aplicar a la información para que esté de la forma que nosotros queremos. Después, lo que va a hacer Power BI es esto, cargar, que es ir a la fuente de datos, aplicarle todos los pasos y traérnosla a nosotros para que podamos analizarla. Fíjense que acá en mi extremo derecho ya tengo todas las columnas. Y si yo voy a mi extremo izquierdo, voy a tener diferentes visualizaciones como para poder ver los datos, ¿no? Y que nos muestre, bueno, cuál es la información que yo puedo. Pero ahora ya me gustaría volver a la pregunta de negocio. La pregunta de negocio que nosotros teníamos es, ¿qué ciudad recibe la mayor cantidad de viajes? ¿Qué columnas creen que vamos a necesitar para poder tomar esa decisión, chicos? O para poder analizarlo. ¿Qué columnas creen que vamos a necesitar? Ahí veo que nos dicen City. Perfecto, City quedó claro. ¿Y qué columna más deberíamos utilizar, chicos? Ahí veo que City y Number of Flights. Y Number of Flights, perfecto. Entonces, vamos a ir a la parte de visualización
lo que vamos a hacer ahora es jugar con lo que nos brinda Power BI. Fíjense que acá nos aparece un menú de diferentes visualizaciones que nosotros queremos poder utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una gráfica que nos puede llegar a servir es un gráfico de barras apiladas, ¿no? Un gráfico de barras apiladas nos va a permitir tal vez ver las ciudades y poder compararlas. Y fíjense que acá me aparece el eje Y y eje X. En el eje Y, por ejemplo, voy a querer llevar la ciudad, por ejemplo, y después la otra columna que yo quería extraer era number of flights, ¿no? Cantidad de vuelos. Para poder entender si veo alguna ciudad que tenga más vuelos que el resto. Ya con esta información, chicos, ¿ustedes pueden responderme cuál es la ciudad que más vuelos recibe? Perfecto. Muchos me dicen sí. ¿Igual sería esta ciudad, chicos? Atlanta. Muy bien. Vamos a ver si el Nico del pasado pensaba lo mismo. Nico del pasado coincide con ustedes, ¿no? Atlanta supuestamente es la ciudad que más vuelos recibe. Tenemos otra pregunta. Otra pregunta que puede llegar a surgir es, bueno, ¿en qué mes se realiza la menor cantidad de vuelos? Así que volvemos a nuestro dataset. Decimos, voy a generar una nueva página como para poder ver el gráfico en otro lado. Y volvemos a las columnas. ¿Qué columnas creen que vamos a tener que utilizar ahora, chicos? Date, perfecto. Y el número de vuelos. Bueno, vamos a hacerles casos. Y lo que voy a hacer ahora es, ¿qué gráfico me recomiendan que utilice, chicos? De todos los disponibles, ¿cuál creen que puede llegar a ser el mejor? Para poder analizar mes a mes la cantidad de vuelos. Algunos proponen barras, perfecto, podemos hacerlo con barras. Acá voy a agrandar un poquitito el gráfico para que se pueda ver. Y lo que voy a hacer es cliquear Date y traerme el número de vuelos, ¿no? Y lo interesante que tiene Power BI y también tiene Tableau es que nos genera este tipo de análisis que son muy interesantes del lado de jerarquía de fechas, ¿no? Uno cuando trabaja una fecha, ¿no? Como nosotros teníamos acá, que eran días, lo que uno busca muchas veces es poder consolidarlo, ¿no? Poder trabajarlo a nivel año, trimestre, mes, día, semana, diferentes cortes de información. Y lo que tiene Power BI y Tableau es algo que se llama jerarquía de fechas. La jerarquía de fechas lo pueden ver acá. Por ejemplo, Power BI detectó que era una fecha, fíjense que le puse un calendario, me dijo, mira, esto te lo puedo aperturar por año, por trimestre, por mes y por día. Y vos decime a qué apertura querés trabajar. Por ejemplo, si yo quiero bajar un nivel, puedo aperturarlo a nivel trimestre, ¿no? Y si yo bajo otro nivel, lo puedo aperturar a nivel mes. Y si yo quiero aperturarlo más todavía, lo puedo aperturar a nivel la información que nosotros tengamos, que es a nivel días, ¿no? Entonces, acá voy a subir un poquitito, voy a subir un poquitito, lo voy a dejar a nivel mes, y la palabra de trimestre me molesta, así que voy a dejar cada uno de los meses y la cantidad de vuelos, ¿no? Y tenemos nuestro gráfico de barras, ¿no? Acá alguno me puede decir cuál es el mes que menos viajes tiene, que era la pregunta de negocio que nosotros teníamos. A ver, a ver. Muy bien, de vista a lo que vieron que era febrero. Obviamente lo que uno hace también es, según la pregunta de negocio, va jugando con diferentes gráficos, ¿no? ¿Qué otro gráfico creen que puede llegar a ser útil, chicos, para poder ver esto? Podemos probar con uno de líneas, por ejemplo, y el de líneas puede llegar a ser que sea un poco más claro, ¿no? Fíjense cómo ahora veo claramente cómo se derrumba todo en febrero, ¿no? Como tenemos muchísimo menos que el resto, y el gráfico de línea suele ser muy útil para lo que se llaman series temporales o cuando queremos comparar algo que tiene un orden en el tiempo, ¿no? Entonces, el gráfico de líneas suele ser muy útil, el gráfico de embudo puede llegar a ser muy útil también, el gráfico de torta puede llegar a tener problemas cuando tenemos tantas categorías, ¿no? Fíjense que acá cambia un gráfico de torta y también no lo vemos tan claramente cuál es el mes que menos vuelos tiene, ¿no? Como que parece algo bastante simétrico. Muchas veces lo que suele servir es ir jugando con estos gráficos para poder ver cuál es el que mejor visualizar. Obviamente que durante el curso les vamos a dar, para que no tengan que reinventar la rueda, chicos, alguna recomendación de qué gráficos podemos utilizar para comparar, qué gráficos podemos hacer para analizar distribución,
qué gráficos podemos utilizar para medir evolución, o qué gráficos podemos llegar a querer utilizar para entender algún tipo de comportamiento o relación entre variables, ¿no? Siempre hay buenas prácticas y cosas que estamos acostumbrados a mirar, nunca descarten ir probando. Entonces, el mes que definimos fue febrero, y Nico del pasado coincidió. Pero a mí lo que me interesa, tal vez no son preguntas tan lineales como ¿qué ciudad recibe menos viajes? ¿Qué mes tiene la mayor cantidad de viajes? Sino, las preguntas de negocio se parecen más a algo como esto, ¿no? ¿En qué meses no viajaría? Esta es la pregunta de negocio, ¿no? Y nos dan duplas de meses. Y tenemos esta información. Entonces, quiero escucharlos a ustedes para qué harían o cómo responderían o qué columnas tendrían en cuenta para definir en qué meses no viajarían. Los escucho. O los leo, mejor dicho. Se debería evaluar el destino. Perfecto. Acá nos preguntan en qué meses no viajaríamos y supongamos que no es que estamos viajando a una playa, no es que estamos viajando a un lugar de esquí, sino a partir de la información que tenemos, ¿qué viajes analizaría? Por ejemplo, ahí nos tiene una hipótesis, por ejemplo, un indicador FEDE nos menciona la cantidad de vuelos cancelados y también por mes. Precio por fecha, no tenemos en nuestro dataset el precio, pero es una otra variable para poder analizar. Meses de mayor demanda, menor cantidad de vuelos por fecha, ¿no? A nivel de experiencia, como vimos que la mayoría de los meses no era que tenían una disparidad tan grande de vuelos, como lo veíamos, por ejemplo, en columnas, acá. Yo voy a ir por la pregunta de, bueno, según el estado, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el retraso? Porque fíjense que tenemos en esta columna de on-time category si fue redirigido, si fue cancelado, si llegó a tiempo, o diferentes razones por las que fue retrasado el vuelo. Entonces voy a ir por esa columna. Y lo que voy a analizar es, por ejemplo, a nivel distribución, ¿no? Por lo que ustedes bien decían de cantidad de vuelos, por ejemplo. Lo voy a hacer la apertura por mes, ¿no? Entonces, fíjense que acá lo tengo a nivel año, trimestre no me interesa, pero sí lo quiero llevar a mes. Y tengo mi on-time category, ¿no? Y ya tenemos información, ¿no? Ahora, como yo no quiero analizar si el mes fue de mucha demanda o no fue de mucha demanda, yo lo que voy a interesar es hacer un análisis medio cross, ¿no? Entender qué proporción de vuelos fueron cancelados, qué proporción llegaron a tiempo, qué proporción, la verdad que no me conviene para este mes o este mes. Entonces voy a cambiar de gráfico de columnas apiladas a columnas apiladas que suman un 100%. Ahora, viendo un poco, ¿no? Esta información que tenemos. ¿Hay algo que le cambiarían? ¿Qué le harían a este gráfico? Para que les sirva más para tomar la decisión, chicos. ¿Se les ocurre? A ver, voy a ir leyendo el chat. Agrupar los datos. Y la verdad que se haya retrasado por seguridad, o por clima, o por seguridad nacional, la verdad que a mí no es que me aporte. Yo quiero ver, bueno, qué porcentaje tuvo de cada una de las categorías. Entonces, algo que podemos hacer es, en vez de utilizar on-time category, voy a generar un nuevo grupo de información, ¿no? Lo que voy a decir es, mira, si llegó a tiempo, generamos un grupo, si fue redirigido, generamos un grupo, si fue cancelado, generamos un grupo. Ahora, si fue retrasado, quiero que todos los retrasados solamente no me digas la causa. La causa la puedo llegar a analizar por otro objetivo de negocio que yo tenga. A nivel usuario, a mí lo que me interesa es si se retrasó o no se retrasó. Entonces, voy a generar estos grupos y ya la visualización va a tomar otra claridad, ¿no? Ahora va a ser un poco mejor desde el lado de información que ya tenemos menos categorías, ¿no? Y ahora es un poco más claro. Otra cosa que tengo que modificar porque no me hace bien a los ojos son los colores. Básicamente, acá fíjense que tenemos diferente información, acá tenemos diferentes rangos, el eje X, los colores y las columnas.
Adivinen, chicos, qué color le voy a querer poner a un time. A ver si alguien me anima. Y voy por verde. Voy a ir por verde. Entonces voy a ir al verde y voy a poner un verdecito oscuro. Sigamos adivinando. Cancelado, por ejemplo. ¿Qué color creen que voy a utilizar, chicos? Rojo. Genial. Y después, por ejemplo, retrasados, voy a poner un mostaza. Y un Diverted le voy a poner un violeta. Tampoco tiene tanta representación. Y ahora tenemos este grafiquito, ¿no?, que tiene mucha información. Y ahora les pregunto, chicos, ¿en qué meses no viajarían? Y Nico del pasado coincide con ustedes, ¿no? Junio y julio no viajaría a partir de esta información. ¿Era la única forma de llegar a esta conclusión? La respuesta es no. La respuesta es, según lo que cada uno tenía que analizar, si se quería ir a la playa, si quería ir a esquiar, si lo que quería era ir por trabajo, si lo que le interesaba a él era el precio, qué podía hacer con ese bono que se ganó. Hay diferentes variables que toman la decisión. Lo importante es definir criterios, definir un objetivo y que sea clara la toma de decisiones, ¿no? Dejar los gráficos tal que a nosotros nos permita tomar decisiones. Todo eso es lo que nosotros buscamos que puedan llegar a ser el proyecto integrador para que ustedes, al final del curso, puedan generar diferentes tableros. Acá les muestro algunos ejemplos de Power BI o Tableau, para que ustedes puedan exponer y que sea claro la conclusión a la que quieren ustedes llegar. Que sea claro a dónde quieren llegar, o qué quieren enfatizar, o qué no quieren enfatizar, según el objetivo de negocio que ustedes tengan, o que les gusta analizar, o dentro de lo que busca Digital House, para que ustedes lleguen a tomar decisiones con datos, siendo el tema que a ustedes les interese. Esto era un poco lo que teníamos preparado para esta charla informativa. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. Yo les dejo mi contacto por cualquier otra consulta que se les ocurra. Obviamente me quedo unos 10 minutitos más para cualquier consulta que les surja. Y espero, por sobre todo, que se hayan llevado una mirada respecto al mundo de data, lo que ofrecemos dentro de Digital House y que esté alineado con sus intereses, chicos. Así que muchísimas gracias. No, no hay de qué, chicos. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos, que terminen el día. Las bases enormes y el Excel no se llevan muy bien, así que Nico te va a venir muy bien el curso, o Power BI o Tableau, que son herramientas que te van a ayudar un montón. No, de nada, chicos, espero que les haya interesado mucho. La grabación después se la vamos a subir junto con la presentación que les vamos a compartir para que ustedes se lleven todo lo de esta charla informativa. Así ustedes se llevan como refresh esta charla y después analicen su interés para poder proseguir o no